Bueno, Bien, Pedro. me toca comenzar a mí, ¿no es cierto? Así que muy buenos días a todos. Yo soy Pedro Choldmicé, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, y quiero agradecerles por participar en el día de hoy del ciclo de conferencias que organizamos desde la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, junto al ISPA, que es el Instituto del Cemento Portland Argentino, y junto a Cavera, que es la Cámara de la Vivienda y el Equipamiento Urbano de la República Argentina. Me alegra muchísimo, mirando recién la sala, la cantidad de amigos y conocidos que tenemos. Quiero un saludo muy especial. Varios de ellos son asociados a la institución y que nos estén acompañando en este trance tan especial que estamos pasando todos. Este es un ciclo de diversas temáticas que hemos presentado por diferentes profesionales del rubro, del hormigón elaborado. La mayoría son miembros auspiciantes de nuestra institución. Y este es dentro de una iniciativa que es Capacítate en Casa, que ha organizado la gente o la institución Amiga Camarco. El día de hoy tenemos el agrado de contar en la presencia de la ingeniera María Garade, de la firma asociada SICA Argentina Sociedad Anónima. Les cuento un poco quién es nuestra querida ingeniera Garade. Es graduada en Ingeniería Civil en la Universidad de San Juan y tiene un MBA en la Universidad de Chile y la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Comenzó su carrera como ingeniera estructural en proyectos hidroeléctricos y trabajó en Chile durante 8 años en el campo de químicos para la construcción. Ha trabajado en obras de túneles, hormigones, infraestructura. Actualmente es gerente de Concrete e Infraestructura en SICA Argentina. Y bueno, María, es un honor para mí poder presentarte a este grupo tan nutrido de gente que está ansiosa que nos cuentes esta tan especial presentación que has preparado para todo este grupo. Así que adelante, María, y buenos días. Bueno, buenos días, Pedro, y buenos días a todos. Gracias por la presentación, gracias por poder tener este espacio para comunicarnos, y gracias a todos los presentes por estar acá, por compartir un poco el tiempo que tenemos cada uno y sacarle un poquito de tiempo a las labores de todos los días. Yo, como dijo Pedro, pertenezco a la firma SICA y en el día de hoy quisiéramos hablarles un poco de lo que es el refuerzo del hormigón mediante fibras. Vamos a compartir una presentación. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí, sí, se ve. Pero... Sí, María, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a ver dentro de la charla, vamos a hablar un poco del posicionamiento mundial de SICA como proveedor de fibras para el hormigón. Luego vamos a hablar de la tecnología del hormigón reforzado con fibras, los tipos de fibras y las aplicaciones. Vamos a hablar luego del uso de fibras en pisos industriales y precast, el uso de fibras en hormigón proyectado y cuál es el soporte que podemos dar a las distintas aplicaciones. Esta presentación, que va a durar aproximadamente 1 hora, es un repaso, digamos, por encima de cada uno de los temas. Luego, si alguien necesita profundizar, puede comunicarse con nosotros para poder ir viendo proyectos específicos. Bueno, les cuento que en SICA el tema de la producción de fibras para refuerzo de hormigón comenzó con la planta que teníamos en Australia, luego se adicionaron las plantas en Europa, y finalmente SICA compró hace aproximadamente 2 años una empresa que se llama Propex, que es la que produce las fibras Fibermesh, que es una marca mundialmente conocida. Mediante todo este conjunto de fábricas, SICA hoy en día es el productor número 1 de fibras sintéticas en el mundo. Y eso implica que hay una gran variedad de fibras, entonces, para las distintas necesidades de las obras.
Vamos a hablar específicamente ahora de cuál es la tecnología del hormigón reforzado con fibras. Digamos que esta idea nace hace cerca de 2000 años, cuando se reforzaban morteros con paja o con cabellos de animales. La gente que viene, yo vengo de San Juan, que es una zona sísmica, y la gente que viene o que vive en el interior y conoce también la edificación de adobe, que se hace justamente con un barro reforzado con paja. Ese es el sentido de la fibra, de unir el material con el cual se está construyendo. Entonces va uniendo las partículas de los materiales para evitar la fisuración y la destrucción de ese material ante las cargas. Bueno, hablamos de que, por ejemplo, en 1950 ya se desarrollaron las fibras metálicas para hormigón reforzado. Las primeras aplicaciones, digamos, en obras de infraestructura fueron en 1960 y 70, y el hormigón reforzado con fibras plásticas comienza fuertemente a utilizarse a partir de los años 90. Bueno, ahora vemos, a ver, ¿por qué se utilizan las fibras en el hormigón? Tenemos que considerar que la resistencia a la tracción del hormigón se desprecia en el cálculo. Estamos hablando, perdón, se me fue. Estamos hablando de que la resistencia a la tracción del hormigón es aproximadamente un 10% de la resistencia a la compresión del hormigón. Por lo tanto, cuando yo calculo el material hormigón armado, tengo que tener en cuenta la resistencia a la compresión del hormigón, y para la tracción se adiciona un elemento que sea capaz de resistir ese esfuerzo. Y ese elemento, en general, es el acero. Entonces, obtenemos un material que es el hormigón armado. Ahora, esa armadura de acero, como está acá en la pantalla, tiene una posición de diseño. La armadura yo la diseño con una cierta posición para que absorba los esfuerzos de tracción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una viga simplemente apoyada, la armadura va a ir cercana a la cara traccionada. Si tengo una viga continua, hay puntos donde la armadura va a estar abajo y otros puntos en las columnas donde la armadura va a estar en la zona superior, siempre cercana a la tracción. En el caso de las fibras, la idea es poder reemplazar todo o parte de esa armadura, depende del diseño del elemento, por fibras, ya sean fibras de acero o fibras sintéticas. Entonces, estamos hablando ahora de un concepto diferente. Ya no hablamos de una armadura de diseño colocada en una posición determinada, sino que ahora hablamos de una fibra uniformemente distribuida, que es como si habláramos de una armadura uniformemente distribuida en el elemento de hormigón. Y por lo tanto, estamos hablando de un elemento sumamente dúctil, porque ahora tenemos armadura por todas partes, y ese hormigón simple, que es frágil, pasa a tener hoy una ductilidad y una capacidad de deformación que aumenta su capacidad de carga. Si nos vamos a ver esto en un gráfico tensión-deformación, vemos acá la curva tensión-deformación, donde ustedes pueden ver primero la línea azul, que es la línea elástica, y luego cómo cae. Entonces, en el punto 1 es la parte donde el elemento está sometido a una fuerza y su deformación es elástica. En el punto 2 es donde se produce la primera fisura, y por lo tanto la curva cae. El punto 3 es en el caso de que este hormigón esté reforzado con fibras. La parte 3 muestra cómo estas fibras van a funcionar cosiendo la fisura y permitiendo que exista un traspaso de cargas en el elemento que permita que este elemento siga absorbiendo carga a pesar de tener fisuras. El punto 4, que es la línea punteada, representa la situación donde el hormigón no está reforzado y por lo tanto
inmediatamente después de la primera fisura, el hormigón deja de absorber cargas, porque es una situación de rotura frágil. Perdón. Hablando de esta curva, se define como tenacidad a la capacidad de absorción de energía del elemento de hormigón. Esa capacidad de absorción de energía es el área bajo la curva tensión-deformación. Acá tenemos tensión y deformación. Entonces, el área bajo la curva es la tenacidad o capacidad de absorción de energía del elemento y se mide en joules. Entonces, en este gráfico, nosotros podemos ver distintos casos. Tenemos que la curva azul es la curva de tensión-deformación de la fibra sintética. Luego tenemos una línea más fina, que es la que representa a la malla metálica, y una línea roja, que es la que representa a la fibra metálica. Entonces, si partimos de lo que es la fibra metálica tiene un pico, ¿sí?, de capacidad elástica, y luego va cayendo. La fibra plástica tiene un pico, tiene una caída, y luego vuelve a subir. El área bajo la curva de la fibra plástica es mucho mayor que el área bajo la curva de la fibra metálica. Por lo tanto, su capacidad de energía es mucho mayor. Y también es mayor que el área bajo la curva de esta línea más fina, que es la de la malla metálica. Como les dije, la capacidad de absorción de energía se mide en joules. Entonces, acá mismo en el gráfico pueden ver que para esta situación, la fibra sintética tiene una capacidad de energía de 610 joules, la fibra metálica 522 joules, y la malla de acero, la malla que se utiliza normalmente, tiene 475 joules de capacidad de absorción de energía. Bueno, existen, así como lo vimos en el gráfico de recién, fibras de acero y fibras de polipropileno o fibras plásticas. Perdón, las fibras plásticas pueden ser de polipropileno u otros materiales. Las fibras de acero se utilizan en general para todo lo que es shotcrete, o sea, hormigón proyectado, losas, hormigón prefabricado, reemplazan el acero de refuerzo y se utilizan en dosis de 20 a 40 kilos por metro cúbico. La ventaja que tienen las fibras de acero es que es igual material que el de la malla de acero que reemplazan. ¿Y cuál es la desventaja que tienen? La oxidación, el peso, porque estamos hablando de 20 a 40 kilos por metro cúbico de hormigón, los costos logísticos y de uso de los equipos, porque la fibra metálica es una fibra que va a desgastar todo el sistema de mezclado y de bombeo del hormigón. Y tiene menor resistencia en el tiempo que la fibra plástica, como lo vimos en la curva anterior. Luego las fibras plásticas, si bien existen distintos tipos de fibras plásticas, vamos a hablar aquí de las fibras de polipropileno y las vamos a dividir primariamente en macrofibras y microfibras. Se dividen en macrofibras y microfibras en función del diámetro equivalente. Entonces, el diámetro equivalente de las microfibras es menor de 0,3 milímetros y el de las macrofibras es mayor de 0,3 milímetros. Las macrofibras se utilizan en un sentido de refuerzo estructural para hormigón proyectado, para losas, para hormigones prefabricados, pueden reemplazar el acero de refuerzo y tienen una dosis de 3 a 8 kilos por metro cúbico. Las ventajas que tienen estas macrofibras es que son resistentes a la corrosión, a diferencia de las de acero. Tienen un bajo peso, porque estamos comparando que
En el caso del acero estamos utilizando 20 a 40 kilos por metro cúbico, y en el caso de la fibra de polipropileno solamente 3 a 8. Entonces tenemos menores costos logísticos y tienen menores costos de desgaste de los equipos que las fibras de acero. ¿Cuál es la desventaja respecto de la metálica? Que hay un límite en el reemplazo estructural, porque ya no estamos hablando de acero por acero. Y así también el módulo de elasticidad de la fibra es un módulo distinto al del acero. Si bien en estos últimos años el módulo de elasticidad de las fibras ha ido mejorando. Hablemos de que hace, no sé, 20, 30 años este módulo era de 5, de 3 a 5, y hoy ya estamos hablando de módulos de 12 a 15 gigapascales. Las microfibras, dijimos, las macrofibras las vamos a utilizar cuando yo tengo un objetivo estructural. Y las microfibras las vamos a utilizar para contrarrestar todo lo que es la fisuración por retracción, y también como un elemento en la resistencia al fuego. La dosis es de 0,6 a 2 kilos por metro cúbico, son fibras mucho más pequeñas, dijimos con un diámetro equivalente menor de 0,3 milímetros, y la ventaja es que tienen probada resistencia al fuego y suficientes filamentos para evitar la fisuración. La desventaja, cuando vamos a trabajar, es el impacto en la trabajabilidad, porque imagínense que tenemos en 2 kilos por metro cúbico, yo tengo millones de filamentos de fibras repartidos en el hormigón, y por lo tanto hay que pensar en mejorar la trabajabilidad cuando yo tengo que adicionar estas fibras. Bueno, de lo expuesto, vamos a resumir en que las fibras sintéticas para el hormigón aumentan la capacidad de carga del hormigón. Eso es, este hormigón ahora va a tener una mayor capacidad de absorción de energía. Le proveen al hormigón resistencia al fuego, le proveen una reducción de la fisuración en el número y en el tamaño de las fisuras, y por lo tanto una mayor durabilidad de ese hormigón. Las microfibras, por su parte, inhiben las fisuras en el hormigón no endurecido. Y cuando hay grandes tensiones, las microfibras lo que hacen es que dividen la fisura en varias fisuras más finas e inofensivas. Todo esto en el hormigón no endurecido. Proveen la protección ignífuga y me permiten una estructura durable en el tiempo. Si no tengo fisuras, entonces el hormigón queda menos expuesto a los agentes externos, agua, humedad, fuego, o lo que pueda, cualquier agente agresivo que pueda rodear al hormigón con el que estamos trabajando. En el caso de las macrofibras, vamos a utilizarlas, como dijimos antes, en términos estructurales. Entonces, estamos hablando de una mayor capacidad de carga de la estructura, de una estructura más dúctil, también disminuye las fisuras, pero en el hormigón endurecido, tiene un módulo de elasticidad que marca la diferencia, me permite una estructura durable y un refuerzo más efectivo, porque como dijimos también al inicio de la charla, voy a tener un refuerzo uniformemente distribuido en todo el elemento de hormigón. Bueno, acá hablamos un poco de lo que en realidad decíamos recién, de que las microfibras, acá lo que dice Sikafiber micro, 600 gramos, porque esa es la dosis, 600 gramos por metro cúbico, trabajan en la etapa del hormigón fresco, ¿sí? Entonces, tenemos en la etapa del hormigón fresco, la microfibra es la que me va a reducir la fisuración del hormigón. Luego, cuando el hormigón ya está endurecido, estamos hablando acá después de los 28 días, comienzan a actuar las macrofibras, que es el Sikafiber Force de 3 a 8 kilos. Empiezan a actuar las macrofibras ya estructuralmente. Y también, en la etapa del hormigón endurecido, van a actuar las microfibras en el caso de que yo tenga una dosificación para evitar los riesgos de incendio, que los vamos a ver más adelante.
Bueno, acá hay una pequeña imagen de las microfibras para que las ven, ¿sí? Por si alguien no ha tenido contacto alguna vez. Existen microfibras de monofilamento, donde es un pequeño hilo, ¿sí? Muy delgadito, y microfibras de fibriladas, perdón, que es esta imagen que se ve, donde la fibra se desarma y forma como una especie de red. Esa microfibra fibrilada puede llegar a reemplazar a las mallas mínimas de acero en losas. Las macrofibras, tenemos distintos tipos de macrofibras. Hay macrofibras con distintas dimensiones, con distintas irregularidades. Por ejemplo, tenemos la Sika Fiber Force 60 y 48, son fibras de alta resistencia para situaciones donde yo necesito de 700 a 1000 joules de energía de absorción. Tenemos fibras específicas para todo lo que son pavimentos, aeropuertos. Después tenemos la Sika Fiber Mesh 665 y la Fiber Mesh 650, que son otro tipo de fibras más livianas que la Sika Fiber Force, entonces entran más filamentos por metro cúbico de hormigón, y también tienen distintos largos. La 665 es ideal para hormigón proyectado, porque es más larga, y la 650 para pavimentos. Luego también tenemos otro tipo de fibras, acá tenemos se repite la FM4 Rhodes, que es para pavimentos, y la NovoMesh 950, que es una fibra combinada, ¿sí?, entre microfibras y macrofibras. Bueno, cada uno de estos tipos de fibras tiene una aplicación. Entonces, cuando hablamos de hormigón proyectado o shotcrete, estamos hablando de macrofibras, tipo Sika Fiber Force PP48 o Fiber Mesh 665. Si hablamos de pisos, hablamos de Fiber Mesh 650 o Fiber Mesh 4 Rhodes, que es la para altas exigencias en cuanto a impacto, abrasión. En las microfibras tenemos fibras para Fiber Mesh 150 para incendios y 300 y 150 para losas. También tenemos microfibras y macrofibras específicas para, por ejemplo, dovelas, para todo lo que son elementos premoldeados de heavy precast, que es la Sika Fiber Force 50, o microfibras también para precast, por ejemplo, la Fibercast 500. Cada uno de estos hay que ir analizando caso por caso el diseño del elemento. Como les decía, hay una fibra especial que es la NovoMesh 950, que es una mezcla entre macrofibras y microfibras, que le da a los pavimentos una alta capacidad de resistencia al impacto, a la abrasión, y aumenta su capacidad de resistencia a la rotura. Por lo tanto, con distintos tipos de fibras, queda de alguna manera, se abarca la gran cantidad de proyectos de infraestructura con los que nos topamos día a día. El shotcrete u hormigón proyectado, los pisos industriales, el precast, las dovelas en túneles de tunelería mecanizada, las paredes moldeadas y los pilotes. Bueno, después de haber visto un panorama, digamos, un poco de qué trata cuál es la gama de fibras y de qué trata el sentido, cuál es el sentido de la incorporación de las fibras en el hormigón, vamos a ir a analizar algunos casos especiales como son los pisos industriales y el precast. En los pisos industriales muchas veces tenemos problemas de retracción, problemas de curvaturas y problemas de fisuras. Ya sean pisos industriales, pisos comerciales o pisos residenciales, cada uno con sus solicitaciones características.
Entonces, ¿cuál es el sentido de reemplazar la malla de acero en pisos industriales? Es lograr un producto final, un hormigón reforzado uniformemente, para tener mayores resistencias, mejores resultados finales y menores costos de obra. Vamos a analizar un poco de qué se trata esto. Bueno, volvemos a hacer memoria de la curva que mostramos al principio, donde hablábamos de la curva tensión-deformación y la tenacidad del elemento. Cuando nosotros colocamos mallas metálicas en los elementos de hormigón, esas mallas las podemos colocar, mesh up es cuando la malla está arriba, mesh middle la malla en el centro del elemento, o mesh down la malla en la parte inferior del elemento, siempre resguardando, por supuesto, el recubrimiento mínimo que necesitamos de hormigón, porque si no tenemos ese recubrimiento, entonces la malla no funciona, no existe manera de que el acero pueda trabajar como hormigón armado si no tiene un hormigón suficiente como para poder traspasar los esfuerzos. Vamos a hacer un poco de repaso hablando de lo que es el uso de malla. Esto es a fines de comparar lo que es el uso de una malla metálica versus un refuerzo con fibra uniformemente distribuido. Entonces vamos a hacer un pequeño refuerzo de lo que es la malla. Para que una malla de acero de refuerzo que se coloca en la losa cumpla su función, es preciso que tenga la posición adecuada que se logra con buenos soportes y correcta instalación de la malla. La malla de refuerzo de alambre soldado se usa principalmente en losas para controlar el agrietamiento causado por contracción, tensiones por temperatura y otros efectos, así como para controlar el ancho de las grietas. Los estilos más pesados de malla se pueden usar inclusive para el refuerzo estructural de la losa. Pero volvemos al punto inicial. Para que la malla de acero de refuerzo sirva para el propósito pretendido, tiene que estar bien posicionada. ¿Y cómo se posiciona la malla? Por medio de los soportes, que tienen distintos nombres en distintos países, ¿sí? E incluso en Argentina también, soportes, raviolitos, tienen distintas maneras de llamarse. La posición apropiada de la malla se basa en el diseño de la losa, claro, porque la malla tiene que estar cerca de la zona traccionada, como ya dijimos. Entonces depende de la losa y del elemento y de las solicitaciones a las que está sometido, dónde va a ir colocada la malla. Pero en general debe estar localizada por encima de la mitad del espesor de la losa. En general es suficiente posicionar la malla a 1/3 del espesor por debajo de la superficie de la losa. En losas gruesas, el refuerzo debe estar suficientemente bajo de modo que no interfiera con el corte con la sierra, cuando voy a cortar las juntas. Ahora, tengo que posicionar la malla y tengo que tener los soportes adecuados. Si uno lee la literatura, dice que bueno, que el soporte hay que dimensionarlo de acuerdo a la base que yo tengo de la losa. Entonces, si la base es suave, como arena suelta, requiere cierto soporte con placas, o si la base es más dura, un soporte menos fuerte. Ahora, en realidad, es poco lo que hacemos para diseñar los soportes de la malla. Entonces, necesitamos una malla bien posicionada, pero lo que sucede en la obra, en realidad, a veces no es eso. Muchas veces en la obra nos encontramos con mallas metálicas oxidadas, es decir, que no van a cumplir la función para la cual están diseñadas. Nos encontramos con que, en general, la mano de obra que se utiliza para trabajar en la construcción es una mano de obra que no es altamente calificada. Por lo tanto, a veces pasa que la malla, los soportes están bien colocados, otras veces no, y el control exhaustivo de este tipo de construcción es demasiado para que esté presente en todos los trabajos. Vemos acá, por ejemplo, que están pisando la malla.
a pesar de los soportes, la malla está contra la base, y en la malla contra la base no funciona. Otra situación donde también se pisa la malla, acá está donde se observa los cortes de juntas, entonces la malla tiene que estar bien posicionada para que no la corten. Fíjense acá, este obrero levantando la malla para que el hormigón pueda penetrar por debajo de la malla. Entonces, ni hablar de esto, ¿sí? Ningún soporte está preparado para que le pase un vehículo por encima. Entonces nos encontramos con que, con respecto a la malla metálica, una cosa es el diseño en una oficina y otra cosa es la aplicación de esto en obra. Entonces, volvemos a la curva tensión-deformación que vimos al principio, y aquí donde la línea más débil es la curva de tensión-deformación de la malla metálica, si nosotros tuviésemos este caso, esa curva directamente está por el piso. Entonces, la malla metálica pegada contra la base no sirve. Entonces, esto refuerza todavía más el tema de reforzar una losa, una estructura de hormigón con una fibra uniformemente distribuida, que ya no es solamente un diseño de oficina, sino que es un diseño más adaptado a la realidad de las obras. Después vamos a ver un video al final porque es muy pesado para que yo se los pase en este momento. Acá vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo coloco el hormigón? Hay la evaporación del agua y muchas veces esto produce fisuras. Fisuras por retracción del hormigón, donde esas fisuras dan lugar después a mayores roturas de la losa. Acá lo que se muestra en esta imagen es la rotura de las juntas. Bueno, cuando tengo las losas alabeadas también por la retracción, y tengo lugares como por ejemplo los centros de distribución, donde tengo vehículos que tienen que transitar, chocan contra las juntas y las rompen, ¿sí? Si nosotros tuviéramos losas de hormigón con fibras, el alabeo es menor o no existe, y por lo tanto este tema de rotura de las juntas es mucho menos incidente en el trabajo de estos lugares, porque cuando la junta se rompe hay que ir a repararla, y eso implica muchas veces demoras y costos, ¿sí? Entonces lo que proponemos es un pavimento de hormigón con fibras, reforzado con fibras, perdonen, sin fisuras, sin alabeos. Lo que nos da un pavimento más durable en el tiempo y con menos costos en industrias donde esto implica paradas. Bueno, en el caso del precast, estamos hablando de que utilizar fibra para los elementos de precast significa menores costos de materiales, reducción de tiempos, refuerzos de acero y vibrado. Hay un refuerzo homogéneo, como ya explicamos en el caso de las losas también, un refuerzo homogéneo y más eficiente. Hay una alta durabilidad de los elementos, porque tenemos que son elementos que no presentan corrosión, que no presentan fisuras, por lo tanto, tal como hablamos al principio, no hay ingreso de agentes externos o agresivos al hormigón, y presentan un fácil mezclado y manipulación. Esto es una aplicación, esta aplicación se hizo en Rusia, donde tenemos que una fibra estructural adicionada en de 4 a 5 kilos por metro cúbico, se desmoldaba después de 18 horas sin fisuras, y se hacían test a las 44 horas. En este caso, estas estructuras tenían que soportar
un máximo de 200 kilos por metro cuadrado, que era la simulación de la carga de viento después de 28 días. Los paneles colapsaron a 460 kilos por metro cuadrado. Es decir, el refuerzo con fibras es un refuerzo real bien diseñado y con fibras estructurales adecuadas para el elemento y para la solicitación. Es una solución que puede abarcar grandes solicitaciones. Acá, esta imagen es de dovelas que se ensayaron en Doha para un túnel donde se pedía una protección ignífuga. En el caso, no sé si lo tengo más adelante, no recuerdo, se los voy a explicar acá. En el caso de la protección ignífuga, estamos hablando de que las microfibras se utilizan en una dosis de aproximadamente 1,5 a 2 kilos por metro cúbico de hormigón. En el caso de la fisuración, se colocan 600 gramos por metro cúbico. Pero en el caso de la protección contra el fuego, yo voy a colocar las fisuras en el elemento de hormigón, y cuando exista el incendio, bueno, esta dovela es para un túnel, entonces hay un incendio en el túnel, ¿y qué es lo que sucede? El elemento de hormigón, que tiene todas estas microfibras, estos filamentos plásticos distribuidos, ese elemento de hormigón también tiene un residuo de agua restante, y hay micropartículas de agua en ese hormigón, ¿sí? Porque consideramos que la relación agua-cemento en un hormigón es 0,5, pero aproximadamente entre 0,2 y 0,3 es lo que se utiliza para hidratar el hormigón. Y quedan luego una serie de micropartículas de agua adentro de ese hormigón. Que en el caso del incendio, lo que sucede es que cuando la isoterma de 100 grados alcanza estas micropartículas de agua dentro del elemento de hormigón, el agua se evapora, aumenta 5 veces su tamaño, y el elemento de hormigón explota. Y eso es lo peligroso en los incendios, en los túneles, porque el hormigón explota y ahí es donde la gente no puede salir y donde la estructura colapsa. Pero en el caso de utilizar las microfibras para la protección contra el fuego, estamos hablando de que cuando la isoterma de 170 grados alcanza las partículas, las microfibras se derriten. Y cuando se derriten, van formando un montón de canalículos en la estructura de hormigón que permiten que el vapor del agua salga. Entonces, en el incendio, el fuego calienta la estructura, llega al agua y hace que el agua se evapore, pero como el fuego también derrite las microfibras plásticas, el vapor del agua tiene una vía de salida y la estructura no explota, que es lo que se llama spalling. Este tipo de protección ignífuga sería muy recomendable para empezar a trabajar nosotros en muchos de los túneles en Argentina, donde todavía no existe, no digo todos, pero hay algunos donde todavía no existe un diseño contra el fuego. Hay otros diseños contra el fuego en la industria, que son morteros ignífugos con vermiculita, pero en general ese diseño es más caro que este. Bueno, como les dije también, y estábamos viendo, hay aplicaciones de las fibras para lo que se llama el light precast, para el heavy precast, donde también tenemos acá todo lo que es el tema de dovelas, para túneles. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de dosis. Por ejemplo, tenemos el caso de losas, donde yo le pongo fibras para lograr un mayor espaciamiento de juntas. Entonces estamos hablando de dosis bajas, estamos hablando de macrofibras, dosis bajas de 2 a 4 kilos por metro cúbico. Entonces voy a reemplazar mallas de acero de baja a media capacidad. Recomendación, macrofibra de polipropileno. O la fibra que vimos al principio que armaba como una red. La clave de esta aplicación es el contenido de finos, una buena vibración y el control del tratamiento de la superficie.
Con la vibración hay que tener cuidado porque las fibras se orientan según la vibración que se hace, entonces tampoco un exceso de vibración es bueno. Bueno, acá tenemos el segundo ejemplo, que es un caso de un prefabricado, y tenemos que la dosis media que se utiliza en estos casos son 3 a 6 kilos por metro cúbico, se reemplaza la malla de acero media, y lo que tenemos acá es un elemento prefabricado que tiene una alta capacidad de tensión residual, o sea, una capacidad de formación mayor que la que tendría con una malla. Y el último caso de estos es el caso del hormigón proyectado. Acá pueden ver a un operario que está proyectando hormigón en paneles, porque es donde después de estos paneles se extraen los testigos para hacer ensayos. El shotcrete en el hormigón proyectado, las dosis de fibra van de 4 a 8 kilos por metro cúbico y reemplazan la malla de acero de alta capacidad. Entonces, en general, para el hormigón proyectado, el tema de las fibras ha sido realmente una solución, ya lo vamos a ver en algunas imágenes después. Bueno, otras aplicaciones, como ya hablamos, ya vimos lo que son los segmentos para la tunelería, los pilotes. Nos vamos ahora entonces a la última parte de lo que son las aplicaciones posibles que vamos a ver hoy, que es la del hormigón proyectado. Bueno, en el caso del hormigón proyectado vamos a reemplazar las mallas de acero por fibras de polipropileno. Aquí lo que se ve es una máquina proyectora donde tenemos un operario que la va manejando con una especie de joystick. En general, esto ya está muy ampliado en distintos países. En Argentina nos falta todavía entrar un poco más con lo que son los equipos robotizados. Por lo menos en Buenos Aires, en minería ya hay, y en Buenos Aires es como que ha sido más lento. Ahí pueden ver lo que es el desastre de las mallas en los túneles, ¿sí? En los túneles hay una combinación de muchas cosas, porque además de la oscuridad, de la dificultad, la seguridad, porque cuando se excava el túnel también el túnel hay que reforzarlo, hay operarios que necesitan que esto se estudie con delicadeza. Entonces hay toda una serie de factores que hacen que el túnel sea un proyecto difícil. Si a ese proyecto difícil le sumamos una malla metálica donde se dejan huecos atrás de la malla porque el hormigón proyectado no alcanza a rellenar atrás de la malla, esto es una situación de peligro. Y es una situación que no tiene nada que ver con el diseño de la oficina. Yo personalmente he vivido este tipo de cosas porque yo soy estructuralista y he diseñado túneles donde, con armadura, donde luego cuando uno va y visita el túnel que diseñó, se da cuenta de que el hormigón no es hormigón armado, es hormigón simple por un lado y malla por el otro. Bueno, si ven acá en este gráfico, se puede ver, y está resaltado en un cuadro, cómo cuando uno proyecta hormigón sobre una malla, se producen vacíos, y hay sombras detrás de la malla, ¿sí? Para los que no conocen el tema túneles, estas líneas que se ven acá son los anclajes de la roca, porque cuando uno excava un túnel en roca, en general se va colocando el perno de anclaje y la malla como un refuerzo primario, y luego se avanza con el hormigón proyectado. En el caso del hormigón reforzado con fibras, igual siguen haciendo falta los anclajes de roca, en el caso de que el diseño lo determine de esa manera, en función del tipo de roca, pero ahora tengo un hormigón reforzado con fibras donde ya no hay vacíos, ¿sí? Es un refuerzo totalmente homogéneo y seguro.
Acá lo que puede suceder es que ante un esfuerzo del macizo, si yo no tengo un buen refuerzo de hormigón armado y hay huecos y vacíos, puede suceder que una parte del túnel colapse. Hay que recordar que cuando se excavan túneles en roca, hay una situación de esfuerzos residuales en el macizo que tienden a que ese hueco que se excavó empiece a achicarse. Entonces hay muchas tensiones que deben soportarse en el tiempo. Entonces la idea es cambiar las mallas por fibras. Esto realmente en muchos lugares del mundo ya no se colocan mallas en túneles, sino simplemente hormigón proyectado con fibras, y lo que se ven ahí son los paneles, porque lo que se hace es que se hace un testeo de ese hormigón con fibras durante la aplicación. Primero se capacitan a los operarios, y los operarios que van a proyectar hormigón son gente con certificado. Después se hacen test para todos los días, se hacen test y ensayos de los hormigones que se están aplicando, y estos hormigones se evalúan de distintas maneras, y también se calcula la capacidad de absorción de energía o tenacidad de los hormigones, que está determinada en la especificación técnica de este hormigón. Y eso es algo donde tenemos que trabajar mucho en Argentina, porque las especificaciones de hormigón proyectado en Argentina no tienen, o por lo menos lo que yo he alcanzado a ver, no tienen un detalle de absorción de energía. En Europa o en otros lugares también de América, los hormigones proyectados no se diseñan si no es con un número de absorción de energía. Bueno, esto nos trae, más allá de los costos, del mejor hormigón, nos trae salud y seguridad para todo lo que son los obreros que entran a los túneles. Entonces, ya no se trata solamente de un tema de costos, sino que es un tema de personas. Bueno, en general, no los quiero aburrir, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Los ensayos de absorción de energía son ensayos que se hacen tomando un panel, que puede ser cuadrado o puede ser redondo. Entonces, en términos muy simples, este panel se va a someter a una carga central hasta que exista una cierta abertura de las fisuras, y se va a medir, se va a hacer la curva esfuerzo de formación, y luego vamos a medir el área bajo la curva para determinar cuál es la absorción de energía. La absorción de energía se mide en joules, y acá abajo en el cuadrito dice E500, o sea, es un hormigón que absorbe 500 joules, uno que absorbe 700 joules, o uno que absorbe 1000 joules, acá es con una abertura de fisura de hasta 25 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que en las especificaciones en general se determina que para estructuras que tienen ciertas funciones, yo necesito 500 joules, 700 joules, 1000 joules, ¿sí? Como ejemplo, en el metro de Santiago se pedían aproximadamente 700 joules. Los 1000 joules no solamente dependen de la función del túnel, sino que también van a depender de las características del macizo o del suelo donde se está construyendo. Esto, los paso a modo de dato. Existen tablas hechas basadas en el coeficiente de Barton. Entonces hay tablas basadas en la calidad de la roca, en los coeficientes de seguridad, y arriba pueden ver los detalles de la absorción de energía que se pide en función de la calidad de la roca que yo tengo, y también se determinan cuál es la longitud de los pernos que se utilizan. Entonces, todo esto está normado para todo lo que es el tema túneles. En Europa existen las
EFNAC. Como ven acá dice que en la mayoría de los casos, para los túneles civiles, se utilizan 700 joules, ¿sí? Con el método EFNAC, que son los paneles. Dice EFNAC panels not ASTM-C 1550, porque los ASTM-C 1550 son los redondos, round panels, y los EFNAC son los cuadrados. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos diseñar estructuras con una alta performance, es decir, un desempeño alto, con una alta productividad, porque estamos hablando de que en lugar del tiempo invertido en colocar mallas metálicas, en instalarlas, en ponerlas en la posición correcta, cuando se puede, y también dentro de nuestra propuesta está el término económico, porque al fin y al cabo, el diseñar estos elementos con fibras de polipropileno no solamente cumple con las características técnicas que requieren y las características de productividad, sino que también a la larga es más económico, ¿sí? A la larga me refiero no solamente en la etapa de uso de la estructura de hormigón, sino si nosotros comparamos solamente el proceso de lo que es aplicación del hormigón y aplicación de la malla metálica versus aplicación de un hormigón reforzado con fibras. En este sentido, nosotros, como SICA, pretendemos darles el soporte que requieran para los diseños. A través de entrenamientos, que bueno, en este momento, como estamos en pandemia y en cuarentena, todo este tema está siendo un poco solamente online, pero también podemos prestar soporte en el diseño, en software especiales para todo lo que es el diseño de estructuras con fibras, reforzado con fibras. Hay guías de cálculo, hay ingenieros estructurales a cargo del soporte, y guías de conversión para mallas de refuerzo, en función de a qué dosis de fibras y qué fibras es equivalente la malla de refuerzo que se desea reemplazar. Bueno, antes de terminar, le voy a pedir a Jerónimo si me puede pasar un video que era muy pesado para pasarlo yo desde acá. Sí, a ver si lo puedo pasar. Hola. Hola. ¿Me escuchás, María? Hola. Yo te escucho, Jerónimo, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. No sé si le tenés que habilitar a eso, a Luis. Perfecto. Acá. Ahí se ve, ¿no? Es este de acá. Luis, el video se ve, pero si tiene algún tipo de audio no se escucha. Al momento de compartir pantalla vas a ver que abajo aparece una opción que dice compartir el audio de la computadora. Por ahí debería funcionar.
Se escucha un teclado de alguien que está utilizando mientras está en reproducción el video. Listo. Ahora, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, María, te escuchamos. creo que todavía me escuchan, ¿no? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, el video que vieron trata de comparar cuál es el tiempo y el costo entre una aplicación con malla metálica y una aplicación con fibra. Entonces, se llega a la conclusión de que con fibra yo tardo 2 horas 20 y con malla metálica tardo 4 horas 40. La reducción de costos es aproximadamente el 20% y tengo un 50% de reducción de tiempo. Entonces, es un ejemplo práctico solamente. Todo esto, por supuesto, hay que aterrizarlo siempre a la realidad argentina, que muchas veces es distinta. Pero justamente en el tema de la facilidad de la aplicación del hormigón con fibras y de la performance superior a la malla, es donde para nosotros debería ser una ventaja. Bueno, quedo atenta a las preguntas y les agradezco a todos estar acá presentes y escucharme, ¿sí? Espero las consultas, no sé si me las decís Jerónimo vos o cómo es. Sí, María, te voy a pasar las preguntas a medida que fueron surgiendo. No te escucho. ¿Me escuchás ahí? Jerónimo, nosotros te escuchamos bien, ¿eh? No sé cómo, no sé cuál es el inconveniente, pero... ¿Vos, María, me escuchás? Jerónimo. A ver, un segundo. Sí, yo escucho perfecto a Jerónimo. María, no me escuchás para nada. Pero me parece mejor llamarla al celular un minutito. Sí, la voy a llamar, le voy a pasar las preguntas por ahí. Quería consultarte, Jerónimo, esta charla, ¿sabés si se puede bajar en grabación Bueno, o no algo? puedo Porque escuchar. entré un poquito más tarde. Aprovecho y contesto yo, que Jerónimo está intentando comunicarse con María. Las charlas quedan en el canal de YouTube, de hecho en este momento estamos transmitiendo, las editamos un poquito y probablemente esta tarde o mañana ya esté de vuelta subida, liberada la charla para que la puedan volver a ver. Me pide Catalina que comente, porque en el ciclo Jerónimo, que hemos es el hecho otro teléfono. en el ciclo que hemos hecho con las distintas instituciones, venían varias consultas
si emitíamos certificados. La verdad que por una charla de 1 hora y un poquito más, que la vemos por YouTube, en general no emitimos este tipo de certificados. Nosotros vamos por una línea de propiciar el conocimiento, más que solamente certificarlo. Aparte no tenemos forma de saber en qué anda cada uno de los que están conectados. Yo la silencio, María, para que la conversación por teléfono no salga. Está Pedro por ahí, al que veo conectado. Hoy es la última que hacemos en esta tanda, en este semestre. De repente se nos fue el semestre, Pedro. Ya vamos mitad de año. Pero parece que hay planes de retomar con un nuevo ciclo. ¿Es así, Pedro? ¿Listo? Sí, Sebastián, así es. Realmente, sí, tenemos todavía un buen stock de socios que están interesados en unirse a toda esta movida que tan bien has organizado y que, de las cuales estamos muy orgullosos de participar. Así que calculo que el jueves que viene no, pero ya el otro, justamente lo quería ir anunciando, ¿no es cierto? Vamos a tener uno que es control de calidad del concreto con sensores de monitoreo de madurez. Un tema muy interesante que nos va a dar Rodney Bolido de Luna, que de nuestra firma asociada Clappen, que es un tema muy interesante porque, bueno, va a permitir determinar en qué estado se encuentra el hormigón con sistemas muy modernos, ya que estos sensores se trabajan a través del celular, con aplicaciones, de una manera extraordinaria y con una precisión admirable. Entonces, todo esto va a estar a partir de... Esta charla la tenemos a partir del día 8 de julio. Y después del 8 de julio, todos los jueves sucesivos, calculo que podemos tener 4 charlas más. Ya vamos a seguir en esa época enfocados a lo que son los equipos, las maquinarias y la evolución que han tenido estas y que no tiene nada que ver los aparatos, tanto sean las plantas cargadoras como los motorbidoneros que teníamos hace 20 años a los que tenemos en la actualidad. Así que eso va a ser un poco como sigue todo el tema, Sebastián. Genial, Pedro. La verdad que estamos aprovechando muy bien este tiempo de aislamiento. Así que bueno, todos podemos aprovechar y capacitarnos rápidamente, en 1 horita, ir viendo novedades que a veces en el fragor de la vida normal, o cuando teníamos una vida normal, no podíamos hacerlo con tanta facilidad. Pero volvió María, ahí la veo. María, ¿nos escuchás? Sí. Perfecto. Listo, hacemos una tandita de 10 minutos de preguntas, Jero, ¿te parece? Dale, Los interrumpo perfecto. un segundo antes. Que probablemente la próxima charla no sea el 9 y sea el 8 porque el 9 es feriado. Y es posible que en julio las charlas las hagamos los miércoles. Van a ser informados vía mail a todos los participantes. Perfecto. Gracias, Luis. Bien, Jero, dale, te escuchamos las preguntas. Va, te escucha María. Bien, perfecto. María, te voy a ir leyendo las preguntas a medida que surgieron. Quizás alguna quedó con una respuesta parcial o completa, pero bueno, lo leo y lo vamos mirando, ¿vale? Sí, sí. Nos pregunta Luis, ¿qué beneficios consigue para elementos prefabricados? Esto creo que hablaste. Bueno, básicamente, si son microfibras, vamos a conseguir una disminución de la fisuración, por lo tanto tengo, primero, elementos más durables. Es más fácil de colocar y es menos tiempo de colocar que una malla, en el caso de las microfibras, ¿sí? Y en el caso de las macrofibras, ya las ventajas a veces depende del elemento, pero son más grandes porque yo puedo reemplazar estructuras, armado estructural hasta cierto límite, pero puedo reemplazarlo. Entonces, en el caso de elementos prefabricados, baja mucho el tiempo de preparación de los elementos y aumenta la durabilidad de los mismos. Perfecto. Después nos pregunta Gabriel, ¿cómo se asegura que la fibra está bien distribuida? Si hay algún ensayo o algún tipo de análisis que se pueda hacer al respecto. Sí, hay ensayos. Bueno, el ensayo que se realiza es el ensayo de absorción de energía.
donde se toman, depende de lo que estemos haciendo, o ensayo de viga. Entonces se toman con el hormigón con el que yo estoy trabajando, se utiliza para hacer vigas o paneles y hacer ensayos de absorción de energía. Entonces, de esa manera yo me doy cuenta realmente si la dosis de fibra que estoy utilizando llega a la absorción de energía que yo requiero. Adicionalmente, hay ensayos que se hacen, acá no lo he visto en Argentina, pero en Europa sí, que son ensayos que se hacen de lavado. Entonces se toma parte del hormigón y se hace un ensayo de lavado donde después se determina la cantidad de fibras que van por, se calcula por metro cúbico de hormigón. Bien. Seguimos. Nos pregunta Hugo si tanto en pavimentos como en pisos industriales se puede reemplazar la totalidad de las mallas metálicas usando fibras o solamente una cantidad de parcial, digamos. Si las mallas simples se pueden reemplazar totalmente. Las mallas estructurales no siempre, ¿sí? Hay un límite donde ya no puedo reemplazar toda la malla estructural por fibra. Entonces eso depende de las cargas y depende del elemento, depende también la base que yo tengo, por ejemplo para la losa. Hay distintos factores, pero no siempre se puede reemplazar todo. Bien, perfecto. Continuando, nos pregunta Ernesto cómo se garantiza el recubrimiento en uso de fibras metálicas, porque de no existir podría aparecer corrosión. Sí, bueno, la fibra metálica es una fibra que queda uniformemente distribuida. Y claro, hay fibra que a veces sale si yo tengo una losa, la fibra sale y esa fibra puede estar expuesta a corrosión, eso es cierto. Esta presentación fue de fibra plástica porque justamente la plástica no está sometida a la corrosión como la metálica. Pero bueno, hay parte de la metálica que se va a perder posiblemente por corrosión, que es la que termina saliendo de la losa. Y es una parte perdida, pero no es toda, ¿sí? Es solamente una parte ínfima. Bien. A ver, lo desbloqueo. Sí, perfecto. Nos pregunta después Manuel si las fibras se pueden utilizar para ayudar en cámaras o en piletas de grandes dimensiones, digamos para tratamientos de efluentes, y en qué dosificaciones se pueden utilizar. Sí, sí. Para el tratamiento de efluentes o de cualquier agua contaminada, las fibras plásticas son resistentes a distintas acciones químicas. Por lo tanto, son ideales para este tipo de estructuras. Ideales también porque, como dijimos antes, disminuyen la fisuración en las estructuras, por lo tanto, tengo menos exposición del hormigón a todos estos agentes que producen un ataque químico. Ahora, la dosis, claro, todo esto, cuando hablamos de dosis, todo esto depende de un cálculo que se hace para las estructuras. Nosotros tenemos un software de cálculo que no es un ingeniero estructural, es un software de ayuda a un ingeniero estructural que hace el cálculo, ¿sí? Pero eso puede ya darles una idea de las dimensiones. Entonces, ahí en mi presentación, no sé si ustedes la van a enviar, está en mi correo electrónico para los que quieran poder acceder al software o en algún momento alguna capacitación para usar el software. Vale, perfecto, sí. La presentación se va a estar subiendo a nuestra web y de todas formas se hacen, cuando se envía el link de la presentación en YouTube, también se incluye el link al archivo. Así que perfecto, bien. Continuando, nos pregunta Brenda, ¿qué controles en estado fresco y endurecido se deben hacer sobre este tipo de hormigones reforzados con fibras? Bueno, en estado fresco vamos a controlar el asentamiento del hormigón, ¿sí? Porque
yo tengo un hormigón que sin fibras y con fibras varía, ¿sí? La docilidad de ese hormigón varía, entonces esa docilidad tiene un mínimo donde yo no puedo superarlo, depende para qué es el hormigón, pero siempre vamos a tener un límite en el asentamiento, y en estado fresco todos los demás controles que se hacen en un hormigón normal. En estado endurecido, la capacidad de absorción de energía, si está especificado, y si no está especificada la capacidad de absorción de energía, tengo que hacer ensayos a compresión, a tracción, a flexión, para poder cumplir con lo que requiere el proyecto. Pero en general, excepto lo que son los ensayos de absorción de energía, los demás controles son iguales. Vuelvo a decir, sería muy bueno que en Argentina empezáramos a introducir en las normas estos ensayos. Que, perdón, ya se hacen en varias universidades del país. Ok, perfecto. Hay una consulta que se pregunta varias veces. Nos preguntan en qué momento se recomienda adicionar la fibra. ¿En planta, en obra, en la boquilla digamos, de cuando se hace la colocación? ¿En qué momento y en qué lugar? Bueno, en general, la fibra se va a adicionar después de que adicioné todos los elementos, ¿sí? La fibra debe adicionarse lentamente para evitar que se produzcan lo que se llaman comúnmente erizos. ¿Dónde? Y lo ideal sería que el hormigón saliera de la planta de hormigones con la fibra incorporada, ¿sí? Entonces, el control de calidad que existe en la hormigonera es distinto al control que puedo tener si yo le adiciono las fibras al pie de la obra, ¿sí? Y también es distinto la calidad, digamos, la garantía de la calidad, si yo compro un hormigón con fibras, así yo compro un hormigón solo y le agrego la fibra por mi lado, ¿sí? En términos de la obra, ¿sí? La recepción del material tiene una garantía adicional si yo lo compro con fibras directo desde el hormigonero. Ok, perfecto. Continuando, nos pregunta Nicole, al adicionar fibras en hormigones proyectados, ¿las mismas afectan al rebote? Sí. Sí. Perdón, ¿algo más? Ahí termina la pregunta. No sé si podés elaborar sobre el... Sí, sí. Bueno, en general, el hormigón con fibras, la fibra lo que hace es unir los elementos del hormigón para evitar que se produzcan las fisuras, o unirlos en términos estructurales para poder seguir transmitiendo cargas y que esa estructura siga absorbiendo solicitaciones. En el caso del hormigón proyectado, específicamente, que es un hormigón que encima tenemos que proyectar y que rebota, la calidad de ese hormigón no depende solamente de la fibra, sino también de que el hormigón tiene que tener baja relación agua-cemento, tiene que tener una curva de áridos, ¿sí? Adecuada, tiene que tener, si tuviese microsílice para rellenar espacios y evitar el rebote, mejor, ¿sí? Entonces, la fibra sí va a producir rebote. Yo tengo que controlar con la dosificación de la mezcla que ese rebote esté siempre menor del 10%. Y existen métodos para medir el rebote, ¿sí? Entonces, hay cosas básicas de la mezcla que yo voy a tener que controlar. Voy a tener que controlar que no tenga segregación, la relación agua-cemento, la curva de áridos, la cantidad de finos, ¿sí? Que tenga esa mezcla para que se produzca menos rebote. Y después, como opción, medir el rebote en la obra. Cuando en la obra, si no tenemos algún dispositivo especial para medir el rebote, basta con medir los metros cúbicos que tiene un camión y ir con un camión con menos metros cúbicos y se extiende una lona de plástico en el piso y yo
teniendo la idea, teniendo el dato de cuánto hormigón estoy proyectando, luego yo puedo pesar el rebote de lo que yo proyecté y tengo una idea de cuánto rebote tengo por metro cúbico de hormigón. Es un ensayo muy simple, digamos trabajoso, pero simple como para medirlo. Y eso te puede dar una idea de que se dice hay que hacerle modificaciones a la mezcla. Adicionalmente, hay fibras que son más largas, que son más gruesas, tienen mayor diámetro. Las que tienen mayor diámetro van a tener mayor rebote. La metálica va a tener mayor rebote. La fibra plástica que tenga menor diámetro va a tener menos rebote. Es todo un diseño que hay que hacer, pero la pregunta es buena. Ok, perfecto. Nos pregunta también, Carlos, ¿cuál es el comportamiento ante exposición de amplitud térmica grande? Digamos, 10-15 grados en hormigonado y 20-25 grados durante el fraguado. Bueno, no, la fibra no presenta problemas con el tema de la amplitud térmica, ¿sí? Es un elemento que se adiciona al hormigón y realmente es inerte a la amplitud térmica, excepto en el caso del incendio. Ok. Nos consulta Mauro si varía la aplicación de endurecedor no metálico en pisos industriales con la aplicación de fibras. Bueno, si yo tengo un endurecedor no metálico sobre el hormigón, tengo que tener cuidado de que la fibra no sobresalga, ¿sí? De que no sobresalga, de que no haya muchos pelos, de cuidar ese tipo de detalles para poder aplicar el endurecedor y que después no tenga, digamos, obstáculos, porque yo cuando aplico el endurecedor generalmente es para aumentar la resistencia a la abrasión del suelo, pero también a veces se aplica y hay un coeficiente de planeidad que se solicita. Entonces lo que tengo que tener cuidado cuando utilizo hormigón con fibras y un endurecedor es que la fibra no sobresalga. Entonces vamos a tener en cuenta, para eso vamos a tener en cuenta el mezclado. Si sobresale habrá algún método, hay métodos para evitarlo o para eliminarlo. Dale, perfecto. Les comento, ya estamos llegando, digamos, al límite de tiempo. Yo les voy a dejar ahora una encuesta en el chat para que puedan responder. No es obligatoria, pero nos sirve. Y vamos a hacer unas preguntas más y ya vamos a ir terminando. Hay muchas consultas, así que les pido disculpas si alguna quedó sin responderse. Les voy a dejar el contacto de la ingeniera Garade. Cualquier otra consulta que haya, le pueden consultar a ella. ¿Está bien? Me perdí la encuesta. Bueno, Luis, si podés copiar los datos de María y yo lo voy leyendo y lo mismo la encuesta, continuamos. Nos pregunta Raúl, ¿qué valores de resistencia máxima se han obtenido con la edición de fibras? Desde YouTube nos pregunta Raúl. Bueno, yo por la experiencia que tengo, estamos hablando de valores de energía en joules, ¿sí? Y en general, por la experiencia que yo tengo, he visto casos reales de hasta 1000 joules. Más de 1000 joules no he visto, ¿sí? Para llegar igual a 1000 joules hay que diseñar un hormigón con una baja relación agua-cemento, con una cantidad de finos alta. En general se utiliza microsílice, porque la microsílice lo que hace es que va obturando los espacios vacíos dentro de ese hormigón y va tomando la fibra para que ante el esfuerzo de carga, la fibra no se deslice, sino que queda realmente anclada en esa masa de hormigón. Esa, digamos, que es la solución, digamos, más exigida que he visto o en mi trabajo y en la especificación que he visto. Ok. Bien, hay una persona que dice que hubo varias consultas
hay muchas consultas, les pido disculpas si alguna quedó sin responderse. Estamos viendo a medida que podemos pasarlas. Nos consulta después Roberto, aproximadamente qué porcentaje de armadura en una losa, digamos, no estructural se puede reemplazar por fibras. Bueno, si no es una losa estructural, yo puedo reemplazar el 100% de la armadura, ¿sí? Hay que ver cuál es la malla, ¿sí? Y cuál es la fibra correspondiente que vamos a utilizar y la dosis para reemplazarla. Ok, perfecto. Nos vuelvo a pregunta decir- Ernesto. No, iba a decir que todo esto va a hacer un cálculo, ¿sí? O a Sí. tener los datos del proyecto. Ok. A veces es un después poco complicado responderlo así. Sí, no, está claro, está claro. Son preguntas muy generales, digamos, son casos más específicos para cada uno. Nos pregunta Ernesto cuál es un tiempo de batido recomendable a partir de la incorporación de la fibra para asegurar una correcta distribución. Bueno, la verdad que eso depende de varios factores, pero en realidad varía entre 5 o 15 minutos, varía en función del hormigón y de la fibra que estoy incorporando. Bien, nos pregunta Jean-Pierre si se recomienda el uso de fibras en rampas de pendiente pronunciada. La verdad, Jerónimo, no tengo experiencia en eso. Ok. Sí es una pregunta que puedo guardar para consultar. No tengo experiencia en eso porque estimo que en el caso de la fibra plástica no va a tener ninguna caída a pesar de la pendiente. La fibra metálica sí, pero es un tema que para responderlo con seriedad debería consultar. Perfecto. Bueno, y hacemos unas últimas dos preguntas. Nos pregunta Gonzalo si hay una estimación de relación entre contenido de fibra y pérdida de asentamiento. O eso ya depende también de cada tipo de fibra. Debe existir, pero no recuerdo en este momento, pero baja unos puntos el asentamiento, ¿sí? Baja unos puntos, depende del asentamiento, si es alto o si es bajo, la cantidad de puntos que baja. Pero también es una pregunta que les puedo... bueno, no sé si vos me vas a pasar las preguntas o... Yo tengo todas las llegan. preguntas anotadas, lo que no tengo son, o sea, tengo los nombres como figuran acá en Zoom, no sé si tengo forma de contactar a las personas. Bueno, las para dos preguntas enviarle que quedaron sin responder, si me las pueden enviar al mail, a mi mail, yo me voy a ocupar de responderlas. Ok, perfecto. Y bueno, haciendo una última pregunta, digamos, una pequeña ejemplo puede llegar a ser útil. Nos pregunta cómo serían las proporciones para lograr un buen hormigón reforzado con fibras. Un número medio en el aire o algo como para dar una idea. Bueno, eso es algo que hablamos en los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de hormigón proyectado podemos estar hablando de entre 3 y 5 kilos por metro cúbico de hormigón. Si es una losa, podemos hablar no me acuerdo si era entre 3 y 5 kilos por metro cúbico de hormigón. En general va a variar de acuerdo a la estructura, ¿sí? Varía de acuerdo a la estructura la dosis de fibra. Ahora, si lo que piden es una dosificación en cuanto a kilos de cemento, áridos, también depende del elemento, pero en general estamos hablando, si es hormigón proyectado, estamos hablando de 350 kilos a 400 kilos de cemento por metro cúbico. Si es una losa, depende de la especificación de la losa. Entonces, en general, no hay una dosificación general para todos los hormigones. Bueno, queda claro, perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo el cierre acá. Me parece que ya les comentó Pedro algo al respecto de las siguientes charlas. Así que los dejo para que Pedro haga el cierre. Bueno, correcto.
Antes que nada, quiero agradecerle a todos los que estuvieron, todos los que han participado, y en especial a la ingeniera María Garade, ¿no es cierto?, de SICA, la cual le agradezco muchísimo y ha estado muy claro, y veo que aparecen felicitaciones en las escrituras que nos van apareciendo en la pantalla. Agradecer como siempre a Camarco y a la Escuela de Gestión de la Construcción, al Instituto del Cemento Portland y a Cavera. Bueno, han quedado algunas preguntas, pero antes nuevamente quiero invitarlos a la próxima charla, ¿no es cierto?, que es el 8 de julio, del control de calidad del concreto con sensores de monitoreo de madurez, que va a dar de la firma Clappen, Rodney Bollido de Luna. Y bueno, esperamos que se inscriban en los próximos días, ya van a recibir la información para eso. Así que nuevamente agradecerles a todos. Estamos acá en la cuarentena tratando de capacitarnos, y como lo dijo recién Sebastián, es una linda oportunidad, ya que tenemos el tiempo de podernos poner y actualizar de todo lo que va sucediendo en los hormigones, que como ustedes saben, y como quien creo que nos está viendo, que siempre repite el ingeniero Casas, el hormigón es un sentimiento, ¿no? Entonces podemos aprovechar a conocer mucho mejor ese sentimiento. Muchas gracias a todos, bueno, buenos días, y los espero el próximo miércoles 8 de julio. Bueno, gracias a todos también, gracias Pedro. ¿Sí? Muchas gracias María, gracias Pedro, gracias a Cavera y al ICPA por todo el apoyo en este primer ciclo, que se toma una semana de receso y volvemos con todo el vigor el 8 de julio, tal cual anunció el amigo Pedro. Nos vemos pronto, muchas gracias, que estén bien. Gracias a todos y adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Saludos, luego. muchas gracias.